Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En esta semana hemos podido ver la gracia desde la transformación del corazón para el cumplimiento del decálogo. Y hemos estudiado cómo las religiones desde la ley de Moisés han establecido normas de comportamiento que implican lo que se puede y lo que no se puede hacer para agradar a Dios. Mientras que la gracia cambia tu manera de pensar y de vivir, y así puedes agradar a Dios. También hemos establecido que las diferentes corrientes del pensamiento humano tienen cabida en el reino de los cielos porque Jesús abrió la puerta para acercarnos al trono de Dios. Hoy quiero que incursionemos en una dimensión transformadora al hablar de la libertad que proviene de la gracia. Es que acercarse al trono de Dios implica cambiar nuestra manera de pensar, abrir la mente para descubrir la verdad y el corazón para vivirla. Es que el corazón es el órgano más importante del ser humano. El cerebro es una computadora que procesa datos y dirige la mecánica y la física del cuerpo, pero el corazón ve, siente y presiente, porque la mente está en él, también las emociones y la fe. Con la mente se ve, con las emociones se siente y con la fe se presiente. Es que tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, escribió el apóstol Pablo a los Hebreos 11:1. Lo que pretendo en este enfoque no solo es iluminar las diferencias entre vivir bajo el peso de la ley religiosa y caminar en la plenitud del Espíritu, sino que también revelar cómo la gracia libera al creyente para una vida de comunión, propósito y santidad. Bienvenidos. Que esa gracia transformadora sea la que llene tu corazón y te libere y te acerque cada vez más a la vida plena que ofrece el Evangelio de Cristo. Les digo la verdad, dijo el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Juan 8, 34 al 36. Este pasaje establece claramente la obra mesiánica de liberación. Primero, el pasaje está narrando una conversación del Señor con un grupo de personas que tenían fe, pues la fe es el primer paso para la libertad. Luego hace la definición de lo que significa libertad de la gracia, que no es libertinaje, sino la liberación del dominio del pecado, de la condena de la ley y de la esclavitud religiosa. El acceso a una vida guiada por el Espíritu, donde el amor reemplaza la obligación. El punto de partida para esa libertad es la fe, y como lo hemos estudiado, la fe es la seguridad de lo que esperamos y la convicción de que lo que no vemos es tan verdadero como lo que vemos. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, afirma que las cosas invisibles de Dios, como su poder y naturaleza divina, se hacen visibles a través de su creación, permitiendo a la humanidad comprenderlas mediante la observación y estudio científico de lo creado. Y también a los colosenses les escribió que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 15 y 16. Así que la fe debe partir de la comprobación de estos dos aspectos de la enseñanza de Pablo. Primero, descubrir la divinidad y poder del Dios invisible por medio del entendimiento de lo creado. Y segundo, aceptar la naturaleza divina de Cristo, quien es la imagen visible de Dios y el autor de todo lo que existe, incluso de la fe. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, escribe el apóstol, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo que le esperaba,
sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. Este planteamiento de Pablo implica que la fe se debe mostrar con el testimonio del amor, y el testimonio obliga a liberarnos de todo peso. Esto equivale a toda carga religiosa que me impide caminar liviano, a toda carga prejuiciosa que me impide estar donde la ley no llega. Esto es gracia. Y del pecado que está a la orden del día buscando cómo hacernos zancadilla, para que nuestra propia mente nos condene y no podamos avanzar a la meta de la santidad, la cual requiere paciencia, resistencia y perseverancia, que en griego son la misma palabra, hupomone. Pero esto lo logramos, según Pablo, si colocamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor de la fe. Aquí el apóstol usa la palabra griega arquegos, que traduce el proveedor o el caudillo o el jefe. Esta palabra implica que Yeshua es la fuente de la fe y el consumador de la fe. En griego, teleiotes, que establece que Yeshua completa la fe. Es como si el apóstol quisiera decir que si no apartamos la mirada de Cristo, nuestra fe llega a su madurez, donde será libre del pecado, libre de la religión y libre de los poderes invisibles. Pablo establece la fe como el medio de salvación. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8. Esta sentencia nos plantea que la salvación se obtiene por gracia, ya que no es una recompensa por las prácticas religiosas, ni por mérito obtenido por las obras de caridad, ni siquiera por predicar el Evangelio. Es un regalo de Dios, pero al decir que el medio es la fe, implica que nosotros debemos poner la fe para que la gracia opere. En otras palabras, sin fe no hay libertad, y sin fe no hay vida abundante, bendecida y en victoria, y sin fe no hay salvación. Esto plantea una pregunta profunda. ¿De dónde viene esa fe que nos conecta con la gracia? El apóstol no deja esta pregunta sin respuesta. La buena noticia es que, de hecho, el Evangelio nos ofrece una visión rica y espiritual sobre el origen de la fe como regalo, respuesta y obra de Dios. Pablo está diciendo que la fe y la gracia son un regalo de Dios, pero la gracia opera para todos los seres humanos como el sol, que sale para buenos y malos. Pero la fe es un regalo por reconocimiento. Si bien es cierto que el Señor dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, Juan 6:44, revelándonos que la fe comienza con una atracción secreta del Padre que nos encamina hacia el Hijo, que la fe es una respuesta a una obra previa de Dios en el corazón. Es que la fe comienza como un deseo profundo, una sed que impulsa a la persona hacia Cristo. Esta sed es ya una señal de que Dios está obrando internamente. Muchas veces le he preguntado a alguien qué tiene que hacer Dios para que lo voltees a mirar. Esa es la semilla de la fe que crece en un corazón abonado por el trato de Dios. Por eso Juan escribió, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Así que Dios acerca a Cristo a aquellos que están dispuestos a recibirlo y a creer en su autoridad. Pablo dice, así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dos puntos claros y sencillos que el apóstol nos expone. Primero, la fe no nace del esfuerzo humano, sino de la exposición al mensaje del Evangelio. Y segundo, el apóstol nos invita a abrir el entendimiento del corazón y la razón y oír el mensaje que implica escuchar, entender y creer. Es que si ya eres creyente, la fe se desarrolla por escuchar el mensaje puro del Evangelio y meditarlo conversándolo con el autor de la fe, que es el mismo Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas. Así que la fe no es una obra que nos hace dignos, sino una respuesta a la gracia que nos llama. Pero si no eres creyente, tengo que decirte que la fe no exige perfección. La fe es la apertura a la verdad revelada, que es la que nos da libertad. Por eso, entre más te des la oportunidad de escuchar, más rápido podrás entender y así podrás creer por comprensión, no por imaginación. Y si eres religioso, te invito a entender que la fe no se produce por rituales, actos litúrgicos, sino por un encuentro real y verdadero con la palabra de Dios. La segunda parte de Juan 8:34 es que Jesús dijo, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Jesús no está hablando de estructuras sociales, sino de
realidades espirituales dentro del reino de Dios. El esclavo simboliza a aquellos que están bajo el dominio del pecado, son sujetos a sus propios deseos, a sus pasiones y su propia manera de pensar. Por lo tanto, pueden negar a Dios o dudar de su gracia o practicar ritos que acallan su conciencia, pero no tienen una relación permanente con Dios. Su posición es externa, condicional y vulnerable. Otros esclavos son los religiosos, representan a quienes viven bajo la ley, el temor y la obligación, sin haber sido adoptados como hijos. El Hijo, por otro lado, representa a aquellos que han sido liberados por Cristo y adoptados por el Padre. El apóstol Pablo escribió: ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios, y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Gálatas 4:7. Su lugar en la casa, es decir, en la familia de Dios, es permanente, íntimo y seguro. El Hijo no solo vive en la casa, sino que hereda, participa y permanece. Pero necesita crecer en la fe, pues el tamaño de su libertad es directamente proporcional al tamaño de su fe. Lo que quiero decir, escribe Pablo, es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual que cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Gálatas 4, 1 y 2. Para eso sirve la religión, que parte de la fe en el Padre y el Hijo, y que crece mediante el conocimiento de la verdad que se consigue permaneciendo en Cristo. Juan cuenta que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. La ley de la religión es como la niñera que guía a los niños al conocimiento de la verdad que libera por la gracia derramada. Lo que venimos diciendo es que la ley de Moisés, como la religión que la sucedió, no pueden hacerte hijo. Solo la gracia en Cristo puede darte esa identidad. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Es que la libertad verdadera proviene del Hijo. Juan escribió: ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 16, 17. Es que Él es el autor de la fe, como ya lo vimos, pero también es la gracia de Dios reflejada en su obra redentora. No solo trajo gracia, Él es la encarnación de la gracia. Su vida, muerte y resurrección son la expresión máxima del favor inmerecido de Dios. Pablo lo confirma cuando escribe: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Así que Yeshua es la fuente de la fe y la gracia, y por sus propias palabras es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así que Él es todo lo que necesitamos para lograr la libertad: la gracia, la fe, el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que produce la libertad del pecado, de la religión y de la ley. Pablo escribió: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Es que tenemos en primer lugar al diablo, que busca por medio de la tentación mantenernos esclavos a los propios deseos de nuestro corazón. Descarguen en Él, en Jesús, todas sus angustias, escribió el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Primera de Pedro 5, 7 al 9. Como segunda medida está la ley de la religión, que crea dependencia de ritos y formas que obligan a su cumplimiento para detener el pecado que gobierna en nuestros miembros. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, escribió el apóstol Pablo, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Lo que el apóstol está diciendo es que cuando nos rendimos a la obra de redención y dejamos que nuestra fe crezca por medio de escuchar y entender la palabra de Dios, ya el pecado no nos puede seducir ni gobernar, que podemos huir de las tentaciones y de los deseos y sujetar todo pensamiento a la cruz de Cristo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4, 6. Así que la fe es el camino para la libertad proporcionada por la gracia,
cuando escuchamos y entendemos la verdad, que es una misma persona. Al final, la libertad de la gracia promete permanencia en el reino de los cielos. Jesús mismo dijo, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre, Juan 8:34, porque el pecado no te gobierna y aunque peques no pierdes la gracia, pues todos los que estamos en Cristo somos pecadores en vía de recuperación, y mientras estemos en este cuerpo mortal, el pecado está en nosotros. Pero la libertad no es para pecar, sino para no pecar, pues la ley y la religión te muestran el pecado, pero la gracia te muestra la santidad. Es que la salvación no es una relación laboral con Dios, sino una adopción familiar. La salvación proporciona una seguridad eterna, pues no estás en la casa por contrato de arrendamiento, sino por nacimiento espiritual. Eres hijo, no inquilino. La religión sin redención mantiene a las personas como esclavas, mientras que la gracia las transforma en hijos, y los hijos no pierden su condición porque la sangre los une y el amor los reúne. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.